Buenas noches, bienvenidos a De qué se habla a las 7, hoy con los temas de conversación a esta hora en Colombia. Vamos a hablar de cómo van las medidas de mitigación para reducir el número de casos positivos de COVID-19 en el país, lo que ha llevado a las autoridades a tomar nuevas medidas de restricción a la movilidad de las personas. Hablamos también del Día Mundial del Deporte y el impacto que tiene en el bienestar físico y mental de los ciudadanos. Y para terminar, hablaremos de la difícil situación que viven varios departamentos por cuenta de la ola invernal. Comenzamos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos hacen hablar. Y comenzamos en De qué se habla a las 7 con la compleja situación sanitaria que vive nuestro país por cuenta del tercer pico del COVID-19. El Ministerio de Salud reportó en las últimas horas 10.190 nuevos casos de COVID-19 en el país. Esto significa que actualmente Colombia tiene 57.851 casos activos. Debido a este aumento, el presidente Iván Duque, en compañía de su equipo de expertos, anunció un nuevo paquete de recomendaciones para evitar la propagación del virus. Entre las medidas están el toque de queda y el pico y cédula en las diferentes ciudades, obviamente dependiendo de su ocupación en unidades de cuidados intensivos. Recordemos entonces estas medidas. Las ciudades con ocupación de unidades de cuidado intensivo entre el 50% y el 69% deberán aplicar el pico y cédula y habrá restricción nocturna a la movilidad entre la medianoche y las 5 de la mañana. Ciudades con ocupación UCI entre el 70% y el 79%, pico y cédula y restricción nocturna a la movilidad entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Las ciudades con ocupación UCI entre el 80% y el 85%, pico y cédula y restricción nocturna a la movilidad entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Y finalmente, las ciudades con ocupación UCI superior al 85%, pico y cédula y restricción nocturna a la movilidad entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana. Ahora saludamos al secretario de Salud de Santa Marta, Enrique Toscano. Secretario, buenas noches. Bienvenido a De qué se habla a las 7. ¿Cómo está la situación en Santa Marta? ¿Qué medidas se han tomado? Hemos visto que la situación está bastante crítica, pero al mismo tiempo hemos visto videos que registran desobediencia por parte de los ciudadanos. ¿Cómo llegamos hasta este punto? Muy buenas noches, Daniela, y buenas noches, José Fernando. Seguimos en un pico de pandemia que para nosotros fue el segundo, cuando está para el tercero del país, bastante fuerte, que nos ha impactado de manera muy fuerte comparado con el primer pico que fue en agosto del año pasado. Venimos hace un mes, efectivamente, desde que mañana hace 30 días decretamos la alerta roja, cuando llegamos a una ocupación de más del 80% de las camas UCI de la ciudad. La cantidad de contagios que viene sucediendo no baja, lo que es preocupante, eh, a pesar de que se han tomado medidas de orden público desde hace un mes, inicialmente sin confinamiento y desde hace 10 días con confinamiento. Estamos en una situación crítica, pero esperamos que las medidas de confinamiento que tomó la administración distrital comiencen a hacer efecto en los próximos días y logremos bajar el pico del contagio. A esta hora también estamos escuchando a las diferentes regiones de nuestro país, porque en RTVC nos interesa mucho lo que ocurre en las regiones de nuestro país. Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, también nos acompaña. Bueno, las medidas ya están dispuestas, ya hay, digamos, en las diferentes ciudades donde hay complejidad en el sistema sanitario y sobre todo en la ocupación UCI, pues ya hay algunas medidas que se han tomado. Pero ¿cómo hacerlas cumplir? Siempre me ha parecido un verdadero problema entre que salgan y se expidan las medidas y sobre todo luego cómo hacerlas cumplir por parte de las autoridades. Hemos dicho en reiteradas ocasiones, es que un colombiano no necesita, cada colombiano no necesita un policía, además no hay. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que los colombianos entiendan, tomen conciencia y cumplan las normas? Bueno, muy buenas tardes, noche ya. Me encanta saludarles. Efectivamente, ese es el tema quid aquí en esta tarea que tenemos de que todos estos actos administrativos, normas
y recomendaciones de las autoridades sanitarias efectivamente se cumplan. Además de toda la tarea pedagógica y educativa, que desde nuestra perspectiva también tienen que adelantar otros actores, no solamente lo relacionado con los actores institucionales, sino también yo creo que aquí la sociedad tiene que comenzar a jugar un papel un poco más proactivo y decisivo en la autorregulación y en el autocontrol. Por eso es muy importante que en las familias se tengan conversaciones muy serias en torno a todos estos fenómenos que viene generándonos la pandemia. Es muy importante que la interacción que hay entre educadores y estudiantes aborden directamente este tema, ya sea a través de los medios virtuales o a través de los espacios de alternidad que se han venido generando para que los estudiantes lleguen y se haga cierto grado de conciencia. Es importante que los grupos comunitarios y asociaciones también tengan la oportunidad de reunirse y analizar a fondo qué compromisos se pueden hacer para que no todo quede en manos de una acción policiva o una acción de represión. Tiene que fundamentalmente ser una acción educativa y persuasiva, y este último recurso ligado al control de la sanción, ojalá que no sea el recurso más grande que se agote, porque de todas maneras eso tiene consecuencias y tiene dificultades que en el fondo van a generar una mayor perturbación a las dinámicas de convivencia. Por eso nuestra decisión y nuestra tarea es adelantar mucha actividad comunicativa, mucha actividad pedagógica, mucha presencia social y comunitaria en barrios, comunas y corregimientos de nuestra ciudad, y que todo ello redunde en esa decisión consciente y responsable de cada ciudadano de poderse comprometer con este tercer pico de la pandemia para que estén resguardados fundamentalmente en sus hogares. Secretario Toscano, entendemos la necesidad de reactivar el turismo en Santa Marta, de reactivar la economía, y también que es una situación difícil tomar decisiones para preservar tanto la economía como la salud de los colombianos, pero ¿hizo falta tomar medidas más drásticas o qué falló y por qué estamos en este punto? ¿Será que necesitaban más control estas medidas? Bueno, es importante mencionar que las medidas son autorizadas por el Ministerio del Interior con el visto bueno del Ministerio de Salud. Nosotros como ciudad turística tenemos una población flotante altísima que ronda más o menos en un 40% de la población normal de la ciudad. Desde que se abrió el país, que se acabó la cuarentena, nosotros hemos estado recibiendo una altísima población flotante, y pues veíamos que seguíamos con una curva de moderada, pero de alta afectación, pero que no nos había llevado a la alerta roja y a la situación crítica que tenemos en este momento. De allí pues se dio toda una confluencia que venía dándose en un crecimiento, pero de todos modos es paradójico observar que nosotros de un día para otro fue que sufrimos un impacto de prácticamente de triplicar el número de casos de contagios diarios, e igualmente en un solo día nos logró copar con 15 pacientes que pasaron de inmediato de urgencias a cuidados intensivos, con la alta ocupación que hasta el momento tenemos en las unidades de cuidados intensivos de la ciudad. Entonces, hemos venido teniendo pues una observación del comportamiento de la ciudad. Sabemos que pues hay indisciplina social, las fiestas que se vienen generando en los barrios, en los patios que le llamamos, que acá se le llama fiestas de patio COVID-19, pero es importante mencionar que la única ciudad que siguió teniendo toque de queda después del levantamiento de la cuarentena en toda Colombia fue Santa Marta. Lo único es que nosotros teníamos la cuarentena desde las 10 de la noche y se pasó a las 12 de la noche. Pero seguimos manteniendo el toque de queda, seguíamos manteniendo ciertas restricciones que teníamos que controlar a nivel de los comportamientos en las diferentes partes de la ciudad, pero pues evidentemente el ser una ciudad turística pues generó su efecto, y bueno, preocupante que pues haya sido por Santa Marta que se haya iniciado para toda la región Caribe. En este momento fue en Santa Marta donde se inició este pico del COVID-19. Medidas se han tomado, pero también desde enero, después de la fiesta, de la temporada navideña, solicitamos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud medidas de orden público, y nos las fueron negadas durante varias ocasiones. En el mes de enero, febrero
y marzo fueron negadas más o menos unas 4 veces. Creo que si hubiéramos logrado estas medidas de manera oportuna, hubiéramos podido tener un mejor control de la situación y no cuando ya realmente estaba diseminado el contagio con la situación que tenemos en este momento. Y con la situación que está por venir, porque aún Daniela y televidentes, pues no se ven los números reflejados de lo que ocurrió en Semana Santa en ninguna zona del país. Usted habla sobre el Ministerio del Interior y que ha hecho varias propuestas desde la Secretaría que usted dirige para poder tomar algunas medidas adicionales en Santa Marta. ¿Cuáles hubieran sido esas medidas que usted hubiera tomado para evitar lo que estamos viviendo? Bueno, fueron medidas no desde la Secretaría de Salud, sino solicitadas directamente por la alcaldesa de Santa Marta. Y eran medidas que buscaban ley seca, incrementar toques de quedas, restringir el acceso más fuerte a nivel de las playas de la ciudad, y otras medidas de este tipo que buscaban sobre todo en los puentes, en los fines de semana, en las fiestas carnestolendas, tratar de contener las grandes aglomeraciones que generan estas participaciones sociales, estas festividades, que pues allí es donde se da una gran cantidad de contagio. Fueron varias veces y la última que logramos, pues que en este momento creemos que es la única ciudad del país que en este momento tiene 3 días de confinamientos completos desde el domingo pasado, desde hace 10 días, es Santa Marta. Pero pues preocupa que en este momento todavía no lleguemos a controlar el contagio que se da. Seguimos teniendo casos muy altos. Ayer fue un día el más alto que hemos tenido en toda la pandemia, que triplicó el más alto de agosto, con 629 casos, 600 y pico de casos, y pues todavía hoy tenemos 375 casos. Entonces, es una situación crítica que tenemos, que esperamos que pues empiece a generar los efectos que estamos esperando de cortar la cadena de contagio en toda la ciudad para poder regresar nuevamente a un trabajo normal Sí. de todas las áreas de la economía Sí. de la ciudad. Secretario Rojas, mire, esta situación que vivimos es bastante incierta, esto es un virus que no se sabe cuándo va a tener cura, cada vez nos sorprende con algo nuevo y por eso nos compete a todos, a los ciudadanos, al Estado, al gobierno, a todos, absolutamente a todos, encontrar una forma de mitigar este impacto. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje a los colombianos? ¿Cuál sería ese llamado a los colombianos a la responsabilidad social? Porque uno también ve, como lo decíamos al inicio del programa, que hay unos videos donde muestran que quizás hay una percepción ya de que con las vacunas nos relajamos. Entonces, ¿cuál es ese llamado a los ciudadanos para que pongan su granito de arena en este proceso? Yo creo que tenemos que, nunca podemos renunciar a la importancia que tiene hacer pedagogía y educación. Una sociedad tan compleja como la nuestra, con tantas desigualdades e inequidades, con tantos conflictos para poder acceder a un mínimo en su economía, necesita necesariamente medidas que le ayuden a comprender, pero también a, de alguna manera, mitigar esa necesidad tan grande que tienen tantos sectores de sobrellevar las necesidades básicas. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Cali, más del 50% de nuestra economía es informal. Es decir, la gente vive no de una actividad regular y permanente protegida, sino de una actividad diaria donde su sustento depende de las ventas que tenga un día en el centro o un día en algún lugar de la ciudad. Cuando se decretan estos toques de quedas y todas estas medidas, que son medidas bastante fuertes, de alguna manera se ve totalmente restringida esta oportunidad de que tanta gente de alguna manera viva y tenga una oportunidad de acceder a sus ingresos. Por eso, mantener ese equilibrio entre medidas de control que de alguna manera garanticen la protección de la vida, pero también medidas que de alguna manera no frenen esta reactivación económica, por lo menos la que se ha definido para el año 2021, resulta ser, digamos, la tensión más compleja de administrar. Creo que hay que seguir insistiendo por todos los medios posibles de que el compromiso es individual y colectivo, de que el compromiso es familiar, social y comunitario, de que las instituciones, a pesar de todo lo que nos pase, tenemos que mantenernos al frente de la tarea diaria de acompañar a la ciudadanía en sus barrios, comunas y corregimientos. Yo creo que el mensaje de nosotros como autoridades
y que representamos al Estado es nunca desfallecer en el esfuerzo de que en algún momento tendremos que dominar estas curvas tan altas de contagio y que eso permita hacer un salto a un desarrollo económico que de verdad la gente pueda tener otra vez una oportunidad de sobrevivir. Creo que ese es el punto de tensión más alto que hoy tenemos. Nuestra ciudad lo está viviendo y estamos por todos lados tratando de buscar alternativas para que esas dos dimensiones, la relacionada con la salud, pero también con la economía, no se presenten como dos dimensiones opuestas, sino que ojalá podamos sobrellevarlas con toda la dificultad que ello implica en este contexto de pandemia. Es un reto bastante importante el que tiene la humanidad en este momento y una responsabilidad individual y colectiva. Muchas veces es muy fácil señalar al gobierno, el gobierno no tomó decisiones, el gobierno de las regiones tampoco lo hizo, pero también está en nuestras manos. Lamentablemente esto es algo que por ahora, con un tapabocas, con buen lavado de manos, evitamos mucho de lo que nos está ocurriendo. En Bogotá también el secretario de Gobierno, que estamos próximos este fin de semana a entrar en confinamiento, Luis Ernesto Gómez, pues también anunció nuevas medidas, entre ellas el confinamiento este fin de semana. Escuchemos. La primera es que a partir del día de hoy tendremos el conocido pico y cédula para compras, servicios bancarios y notariales hasta el 19 de abril. ¿Qué quiere decir? Básicamente, cuando va a hacer las compras, si voy a un banco, si voy a una notaría y mi cédula es número par, pues debo hacer esto en los días impares. Si mi cédula es impar, debo hacer estas diligencias en los días pares. El fin de semana nos quedamos en casa, pero adicionalmente duplicamos la capacidad de pruebas. Pasamos a casi 20.000 pruebas diarias, pasamos de 10.000, 11.000 que estamos ahora a 20.000 pruebas diarias para que las personas que están teniendo síntomas realmente tengan la oportunidad de aislarse. Si yo entro en aislamiento el sábado en la mañana, el sábado en la madrugada, y recibo mi prueba, pues me quedo en casa. Y eso lo que logramos es que las personas, todas van a estar en casa este fin de semana, pero las que efectivamente tengan un resultado positivo o tengan alerta por sus contactos de haber estado con una persona positiva, sigan en casa. Y de esta manera interrumpimos esta cadena de contagio que viene muy acelerada. Secretario Toscano, en las crisis un aspecto fundamental es sí buscar las soluciones para solucionarlas en el momento, pero también planear a futuro para evitar que vuelvan a suceder. ¿Cómo se está organizando Santa Marta para evitar que vuelva a haber una crisis quizás en un cuarto pico? Porque como lo mencionábamos anteriormente, esto es un virus que todos los días nos sorprende y que quizás vamos a seguir teniendo cíclico, exactamente como dice José Fernando. Bueno, punto importante es que el día de hoy estamos ya planteando como ciudad turística que tiene pues una gran demanda de servicios turísticos hoteleros, como ya lo hemos dicho, con una gran población flotante, es que consideramos que el distrito de Santa Marta es una ciudad apta para ser priorizada en una rápida vacunación de su población, sobre todo la población con comorbilidades y población mayor de 40 años, que es donde se nos está reflejando la gran demanda de servicios hospitalarios. Y por lo tanto, vamos a presentar al Ministerio de Salud esa solicitud de que seamos priorizados, seamos tenidos en cuenta como han sido tenidas en cuenta otras regiones del país. Sobre todo por ese punto turístico de gran afluencia de población de todas las ciudades, de todas las partes del país, y también turistas que, aunque son pocos en este momento, también se siguen presentando. Ese es un punto importante. El segundo punto, pues vamos a seguir trabajando toda la comunicación, la educación, la capacitación, para que se siga tomando conciencia de que este es un compromiso de todos, que lo más importante es, esto es fundamentalmente salud pública. La mejor tratamiento que podemos hacer no son tener camas UCI, es tener siempre tapabocas, siempre lavado de manos, siempre un gel, evitar las aglomeraciones y evitar los sitios de alta circulación como las fiestas sociales. Tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo este campo y de manera conjunta, con esta experiencia que ha sido bastante fuerte para nosotros, entremos en un proceso de más concientización, de más autorresponsabilidad que debemos tener como ciudadanos, como beneficio para el bien general. Secretario Rojas, en España, en Europa generalmente pues ya el tercer pico va bien avanzado y se han tomado algunas medidas como por ejemplo
hacer cercos entre ciudades, no permitir que de una ciudad viajen a otras. Santa Marta, entiendo que parte de su economía, la mayor parte de su economía se mueve con el turismo, ya le voy a preguntar también lo mismo, pero ¿usted no considera que podría ser eso una alternativa, cerrar en este momento los aeropuertos o hacer cerco entre ciudades para evitar ese contagio se discrimine o se disemine mejor entre las regiones del país? Nada sencillo decretar esos confinamientos, porque en el caso nuestro, por ejemplo, podría decirles que entre el 30 y el 40% de la población que llega a la ciudad de Cali pertenece al área metropolitana. Pertenece a municipios como Jamundí, Palmira, Yumbo, Candelaria. También pertenecen a municipios del norte del Valle del Cauca, perdón, y incluso departamentos, municipios del centro y del norte del Valle del Cauca, de la zona Pacífico. Entonces, decretar un confinamiento de esa naturaleza sería bastante difícil de cumplir. Yo creo que lo que tenemos que hacer es el esfuerzo que nuestro alcalde también aquí en Cali ha venido haciendo, que es que los alcaldes de los diferentes municipios tomen decisiones compartidas y que esas decisiones de alguna manera puedan mandar un solo mensaje a la sociedad en la región, Sí. de autorregulación, de autocontrol, pero también de coordinación interinstitucional, Sí. para tener efectos directos sobre esa responsabilidad individual y colectiva que tenemos frente al manejo de la pandemia. Secretario Toscano, usted también rápidamente, cuénteme si usted vería viable tomar esta alternativa de cerrar, poner un cerco en su ciudad. José Fernando, como tú lo dijiste, esta es una ciudad turística. El 50% de la población de Santa Marta es estrato 1-2, que viven en gran parte del turismo. Es muy difícil llegar a pensar en una decisión de esta que va a tener una afectación social, que también, pues obviamente, incide en la medida en que venimos un año con una gran afectación de la economía. Evidentemente, pues la afectación es para todos, pero de pronto algunos sectores económicos piensan que los afecta más a ellos que a otros, pero todos nos está afectando a toda la situación. Y el enemigo no es el gobierno, el enemigo es el COVID. Entonces, es importante que se vea este aspecto, porque para nosotros como tal, de pronto, el turista que viene a hotel no es un turista que sabemos que normalmente cumple con las medidas, que se cuida, que mantiene el aislamiento y tiene toda una serie de responsabilidad con el cumplimiento del protocolo los protocolos de bioseguridad. Pero también tenemos un turismo informal. Tenemos el turismo que llega pues a alojarse en hoteles, en la parahotelería, que vienen en vehículos que no tienen de pronto la misma conciencia de responsabilidad, pero que también de eso vive la comunidad samaria, que viven los habitantes de Santa Marta, Sí. en una grandísima proporción. Sí. Es una medida difícil para nosotros entrar a considerar. No la hemos pensado por el momento. Pensamos y creemos que debemos que seguir con el compromiso que debemos tener entre todos. Creemos que los empresarios deben hacer un mayor aporte del que vienen haciendo, porque es importante que cuidemos la economía y que la cuidemos entre todos. Sí. En la medida en que haya confinamiento, que haya picos, pues vamos a salir todos afectados. Sí. Entonces, Sí. el mensaje es a que todos debemos cuidarnos, a que todos debemos tratar de que no se cierren las ciudades, a que no haya confinamiento, pero tiene que ser una responsabilidad y un compromiso de todos. Es que, gobiernos, empresarios, trabajadores, comunidades, en fin, todas las diferentes grupos y actividades que se realizan en la ciudad deben estar comprometidos en este proceso. Definitivamente, Daniela, el enemigo continúa siendo la falta de conciencia de la gente, que no entiende que al tomar este tipo de medidas o de tomarlas, digamos, como de recreo y no hacer caso o hacer caso omiso mejor a las medidas, pues lo que logra es precisamente estos cierres y obviamente con eso afectando la economía de muchas casas, de muchas familias en este momento, y por eso son las dificultades que se registran. Así es, José Fernando. Yo creo que, como usted lo dijo, tenemos que tomar conciencia de la gran responsabilidad que tenemos los ciudadanos en esta lucha contra el COVID-19. A los secretarios, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en De qué se habla a las 7. Muchas gracias a ustedes, muy amable.
Bueno, pues José Muchas gracias, Fernando. Daniela y José Fernando. Bueno, gracias a ustedes. Pues lo invito entonces a que veamos, a que recordemos mejor cuáles son estas medidas impuestas en algunas de las principales ciudades del país. Iniciemos con las medidas para disminuir transmisión de COVID-19 en Bogotá. Son pico y cédula a partir del 6 de abril hasta el 19 de abril. También está la restricción total de la movilidad en la ciudad desde el sábado 10 de abril a las 00 horas hasta el martes 13 de abril a las 4 de la mañana. Durante el fin de semana va a haber una restricción total de la movilidad y también habrá ley seca en toda la ciudad. Está permitida, eso sí, la venta de bebidas alcohólicas a domicilio. Esto sí me parece algo que, bueno, después hablamos de ese tema, el tema del alcohol. Claro, porque eso es uno de los factores que genera que la gente etcétera. relaje sus medidas y terminemos en este tipo de situaciones. Mire, medidas en la capital del Valle, en Cali, continúa el pico y cédula en la ciudad. Toque de queda que inicia desde las 8 p.m. y termina a las 5 de la mañana. Y también se prohíbe todo tipo de actividades o reuniones que pueden convertirse en posibles conglomerados. Ahora pasemos a Medellín, que también la situación está bastante crítica. Se mantiene pico y cédula con excepciones para hoteles y restaurantes. También toque de queda en 10 municipios desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y una suspensión total de las cirugías ambulatorias. Ahora vamos hasta Santa Marta, donde ya nos atendió ahí su secretario de Salud en las regiones. Para RTVC es muy importante estar ahí. Toque de queda de 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ley seca desde las 6 de la tarde todos los días de la semana. Y pico y cédula continuará para nacionales y extranjeros. Bueno, ahora yo lo invito a que tengamos un momento un poco más grato y le cuento que para recordar, que vamos a recordar hoy al grupo ABBA. ¿Alguna vez ha escuchado una canción de ABBA? Claro que sí, pues mis papás primero. Ah, bueno, sus papás primero y por ahí usted les me llegó a heredó mí. el gusto por la buena música. Pues le cuento que Waterloo fue el tema musical que llevó a la fama. Con esta buena música hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos, Daniel y televidentes, para hablar del Día Internacional del Deporte. No se vayan. Bueno, hoy se conmemora el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Este día fue proclamado por la Asamblea General de la ONU en el año 2013 en honor a los primeros Juegos Olímpicos. Además, esta fecha busca resaltar la importancia del deporte como herramienta para mejorar nuestro bienestar, la salud física y, por supuesto, también la mental. En este tiempo que estamos atravesando por la pandemia, la jornada toma aún más fuerza, ya que en épocas como estas, con cuarentenas, encierros, incertidumbre, el deporte puede ser una de las mejores alternativas para mantener nuestro cuerpo y mentes sanos. El deporte y el juego son derechos humanos que deben ser respetados y aplicados en todo el mundo. Según la Organización Mundial para la Salud, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad humana en el mundo. Se estima que la falta de ejercicio es la causa principal de aproximadamente un 25% de los cánceres de mama y de colon, también del 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% causante de la cardiopatía isquémica. La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar deporte o actividad física de acuerdo a la edad de cada individuo, como lo vemos en la siguiente gráfica. El tiempo recomendado de actividad física para los niños de 1 a 2 años es de 180 minutos, eso quiere decir de 3 horas al día. A niños y adolescentes de 5 a 17 años les recomiendan ejercitarse al menos 60 minutos, 1 hora al día, entre actividades físicas moderadas e intensas, principalmente aeróbicas, son las actividades que deben realizar. Los adultos de 18 a 64 años deben realizar ejercicio entre 150 a 300 minutos al día o actividades físicas aeróbicas intensas durante al menos 75 a 150 minutos. Y por último, a los adultos de 65 años y más les recomiendan realizar actividades físicas 3 o más días a la semana de máximo 60 minutos cada uno. Bueno, Daniela, primero, antes de comenzar, cuénteme usted cómo le va con el deporte. A mí bien. ¿Sí? Sí, a mí bien. A mí me gusta hacer actividad física, sobre todo por el tema de salud mental, como Sí. dicen por ahí, porque yo creo que hacer ejercicio nos ayuda a liberar todo ese estrés
que tenemos a diario. A mí me cuesta mucho empezar y este tema casi que me cae como anillo al dedo porque necesito ejercer ese hábito, tomar esos hábitos Bueno, yo para lo invito poder un día mejorar que mi salud empecemos mental. porque por algo se empieza, no se preocupe. Para hablar de este tema nos acompaña Nubia Ruiz, coordinadora de actividad física del Ministerio del Deporte, y Juliana Nieto, entrenadora para el bienestar personal. Gracias por estar aquí con nosotros. Señora Ruiz, ¿cómo estamos los colombianos en hábitos y estilos de vida saludable? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos, un cordial saludo, José Fernando y Daniela, muchas gracias por la invitación en este espacio televisivo, pues sí, hoy estamos celebrando un día muy especial, el Día Mundial de la Actividad Física y el Día Internacional para el Desarrollo del Deporte y la Paz. ¿Cómo estamos en Colombia en actividad física? Pues les cuento que de acuerdo a los últimos resultados que tenemos en el país de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, cerca del 51.3% de personas adultas cumple con las recomendaciones de actividad física. Las que ustedes mencionaron anteriormente, veo que están muy bien documentados y ese es el gran reto, mirar cómo logramos que más personas se muevan en el país. La práctica de actividad física en niños y jóvenes es menor y por eso la importancia desde pequeñitos los niños fomentemos hábitos de vida saludables para que a futuro los adultos sean activos y personas que tengan comportamientos que se puedan mantener a lo largo del tiempo. Juliana, para muchas personas generar esos hábitos es muy complejo. Digamos, acá en la mesa tenemos a José Fernando, que ya nos dijo que hace parte de ese grupo de personas. Empecemos por compartirle a ellos cuáles son los beneficios que genera tanto física como mentalmente hacer ejercicio. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias Daniela y José por la invitación. Creo que es un espacio muy valioso y creo que es un día que se merece tener enaltecido y que se merece este espacio tan agradable que ustedes hoy están abriendo. Creo que debería empezar por decirles que la actividad física, básico que todos conocemos, nos va a permitir mantener regulada y en homeostasis toda nuestra salud. Nosotros somos un sistema y un sistema que tiene que funcionar en un equilibrio perfecto y en definitiva necesitamos de otras cosas más allá que comer bien, como movernos y hacer uso de la comida que viene siendo energía para tener un funcionamiento óptimo como máquina, como organismo, como ustedes lo quieran ver. Yo siempre he dicho, y Dani me conoce muy bien, que los seres humanos somos más que esto físico que vemos, más que la panza que sale, más que las caderas anchas, más que las abdominales o tal vez los hombros o los bíceps marcados. Realmente somos un todo y este todo parte principalmente de nuestras emociones y la conexión cuerpo, mente, alma, mente. Como me siento, me veo, más que como me veo, me siento. Y es en definitiva la actividad física una de las principales herramientas para poder lograr encontrar un equilibrio y un bienestar a nivel emocional. Ahora ustedes decían al inicio de la charla que en definitiva pues la cuarentena y toda esta contingencia nos está llevando a hacer más ejercicio porque en definitiva son menos las herramientas o los instrumentos que tenemos a la mano para sentir bienestar y sentir placer. Como dato curioso para ustedes y para los televidentes, yo no sé si ustedes sepan que las emociones están completamente reguladas por un eje a nivel neurológico. Es decir, tú te sientes feliz o te sientes triste, no solamente porque tu mamá te habla bien o tu esposo no te habla bien o te habla bien, sino porque haces o realizas algún tipo de actividad que fomenta la producción de unos neurotransmisores que son endorfinas, que regulan nuestro estado de ánimo. Entonces, cuando entramos todos a cuarentena, nos enfrentamos a una situación en donde, juepucha, nos quitaron todas las herramientas y todos los instrumentos para sentir algo de bienestar y algo de placer. Resulta que lo único que nos quedaba era el mat de yoga, las colchonetas o las maletas o las libras de arroz para hacer algo de ejercicio y sentir algo de bienestar y placer. Entonces, creo que son más los beneficios a nivel emocional que a nivel físico lo que puede abarcar la actividad física. Recuerden que actividad física es todo lo que implique movimiento, todo lo que implique una actividad dinámica más allá de estar sentados. Y no se necesita de 2 horas en el gimnasio para crear un efecto positivo en nuestro cuerpo, con una libra de arroz, con par botellas, con un palo de escoba, con una colchoneta, tenemos eso y más de lo que pueden llegar a necesitar para hacer actividad física. Nubia, para todos los padres, y usted hablaba de esto tan importante desde muy chiquitos, fomentarles el deporte, generar esa necesidad de estar moviéndose, etcétera.
¿Cómo fomentar el deporte en los más pequeños? Porque yo, por ejemplo, tengo mellizos que tienen 2 años y medio y a veces, por ejemplo, nos hemos puesto en la casa a hacer deporte, pero ellos no nos siguen, quieren hacer otras cosas. Obviamente ellos hacen deporte a su estilo porque corren por toda la casa, pero ¿cómo empezarles con esa disciplina y a introducirlos en el ejercicio como tal? Bueno, la principal herramienta que tenemos para fomentar actividad física en nuestros niños es a través del juego, a través del movimiento, a través de la exploración. Como usted lo mencionaba, son 180 minutos diarios que los niños debieran hacer de actividad física, los niños menores de 6 años. Por eso, a través de actividades que a ellos les llame la atención, el compartir con otros niños, el que vean a los adultos que se están moviendo, puede ser una buena estrategia para que ellos sean modelos y los niños se convenzan de que hay que hacer actividad física. Pero acá el tema es disfrutar, disfrutar el movimiento corporal, disfrutar, como se mencionaba anteriormente, no tiene que ser algo tan complejo. Con lo que tengamos en la casa, con lo que tengamos en el colegio, en el entorno donde nos movemos, podemos hacer actividad física. La gran ventaja es que todo paso cuenta y el mensaje de este año, un poco vale mucho. Un poco vale mucho porque todo suma minutos de actividad física que representan un gran valor para las personas en todo sentido, a nivel físico, emocional, psicosocial, ambiental. Pero respondiendo a tu pregunta es a través del juego y cómo a través de explorar los diferentes movimientos corporales, pues vamos a lograr que los niños sean mucho más activos. Y el baile, Daniela. En mi Sí, casa no sí, falta sí, la salsa y José hay que ponerlos a Fernando. bailar, a moverlos. Pero mire, me llamó mucho la atención lo que dijo Nubia, porque también concuerda con lo que ha mencionado Juliana. Un poco vale mucho. A los niños hay que enseñarles de a poquitos, con lo que disfrutan, con lo que se gozan. Entonces, Juliana, ¿cómo es esta transición en los adultos? Porque hay muchos adultos que quizás cuando niños no tuvieron ese acercamiento al deporte y al ejercicio, y pues nunca es tarde. Entonces, ¿cómo es ese proceso para que los adultos inicien también? Me parece importantísimo señalar lo mismo que ustedes están diciendo y es que con poco podemos hacer mucho. Y creo que también es importante señalarle a los adultos que hay que celebrar esos pequeños pasos. No es necesario para querer o adaptarse a la actividad física buscar un cambio de nada a todo. Creo que si no haces hoy nada de ejercicio y nos escuchaste hoy y algo resonó contigo, con que mañana hagas 7 minutos estás avanzando mucho. No se trata de grandes pasos o pasos muy largos que te lleven a la meta. Se trata de pequeños pasos, pasos en donde tú te asegures que no se te va a doblar el tobillo y que vas a poder seguir manteniendo el camino hacia tu meta. Creo que la transición es esa, la transición radica en querer trabajar sin estar buscando perfeccionismo y querer sanar esa relación con nuestro cuerpo, trabajando por nosotros de la mejor manera bajo nuestras propias herramientas. No se comparen. La actividad física yo creo que es difícil y genera como tanta sensación de que no va conmigo con tantos adultos porque tenemos estándares demasiado altos y demasiado determinados frente a lo que es correcto, a lo que es saludable o frente a cómo se debería hacer y tantos estándares que son los que nos tienen ahí parados en el mismo puesto porque creemos que si no se hace como lo hace ella o como lo hace ella, entonces no va a funcionar. Sí. Pequeños cambios te llevan a grandes metas, pequeños pasos te llevan a las metas más grandes. Creo que ahí está todo y ahí radica todo. Si lo entendemos, tenemos las herramientas claras. Nubia, el deporte es salud, el deporte es bienestar, pero también, y la actividad física, pero también es cierto que muchas personas llegan a un punto de obsesionarse con el tema porque esto implica retos, esto implica también llegar a metas, a superar en muchas ocasiones lo que quizás el cuerpo es capaz de hacer. ¿Cómo evitar este tipo de situaciones y cómo evitar que entonces el deporte se convierta en una obsesión? Bueno, la actividad física, la idea es hacerla de manera segura y hay que tener en cuenta que la condición de cada persona es diferente. Hay que ir al ritmo de cada persona. Definitivamente, nadie más que uno mismo para saber hasta dónde puede llegar y que todo es progresivo. Si mi meta es hacer 1 hora diaria de actividad física y yo no vengo haciendo actividad física, no puedo iniciar de una vez con los 60 minutos. Tendría que primero comenzar con unos minutos de actividad física, después vamos aumentando la frecuencia, el número de veces en que estoy haciendo la actividad física y después la intensidad. Hay que ir de menos a más, en el sentido de que cada persona se concientice sobre la importancia de esto, los innumerables beneficios, pero que también Sí. todo debe ser un proceso de adaptación del cuerpo, es generar esa conciencia
y que también hay que tener otros hábitos de vida saludables, además de la actividad física, que igual son muy importantes, como la alimentación saludable, los espacios 100% libres de humo de tabaco, todo lo que tiene que ver con salud mental. Entonces, la idea es ese paso a paso, la manera que sea progresiva y algo fundamental, y aprovecho la oportunidad también para indicarle a todas las personas que nos están escuchando que hay una oferta institucional de parte del Ministerio del Deporte, de los institutos distritales, departamentales y municipales de actividad física, que cuentan con personas idóneas también que los pueden orientar hacia cómo hacer actividad física de manera segura, actividad física comunitaria. Hay muchas tendencias, pero la idea es que nosotros hagamos aquellas que se puedan adaptar mejor para nosotros, no todo tipo de actividad y pues de modalidades puede funcionar para todas las personas. Entonces ahí tenemos que ser muy conscientes de las condiciones en que estamos, las condiciones de salud, la edad, el entorno en que vivimos, el clima, son muchos factores que influyen, pero la idea es que lo hagamos de manera progresiva y que nos desmitifiquemos que si de pronto no quedamos con una total fatiga, realmente no estaba funcionando la actividad que estamos haciendo. Entonces, además, es en ese sentido, de ir generando el hábito para que se pueda mantener. Claro, no extralimitarse y no sentirse a toda hora como un deportista de alto rendimiento, porque el deporte ya no se convierte en salud, sino al contrario, empieza a ser perjudicial. Entonces, dos conclusiones clave. Un poco vale mucho en el deporte y como me siento, me veo, y no como me veo, me siento. A las dos, muchas gracias, Nubia Ruiz y Juliana, gracias por estar con nosotros en De Qué se habla a las 7, y seguramente seguiremos hablando, por lo menos en mi casa, de cómo voy a empezar a hacer deporte. Bueno, José Fernando, usted lo acaba de decir, así que mañana espero que hagamos esos primeros pasitos. Claro que sí. Y hablando de deporte, hoy también se celebran los 125 años de la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos modernos que se desarrollaron en Atenas. A este evento asistieron 241 atletas de 14 países. El objetivo de la realización de estos Juegos fue crear un agente unificador que brindara paz y una mejor convivencia para el mundo. Hoy, 125 años después de los primeros Juegos Olímpicos, se ha convertido en un espacio para reconocer el valor del deporte en el mundo y los cambios que hacen las personas que realizan actividad física. Vamos a una pausa y ya volvemos en De Qué se habla a las 7. Mientras tanto nos ejercitamos aquí un poquito. Exacto, unos pasitos alrededor del estudio. Más de 2.500 familias en todo el país se han visto afectadas por la temporada de lluvias que solo en marzo ha cobrado la vida de 45 personas en todo el territorio nacional. Inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos son el panorama en muchas regiones del país. Ciudades como Cali y departamentos como el Meta han declarado alerta naranja y roja, respectivamente, para poder atender las emergencias provocadas por las fuertes lluvias. Y aquí tenemos las cifras actualizadas de la temporada de lluvias. Las fuertes precipitaciones en el país han provocado 307 emergencias. 3.087 familias han resultado afectadas por estas precipitaciones. 188 municipios afectados en 22 de los 32 departamentos del país. Y lamentablemente debemos informar que ya hasta el momento van 45 personas fallecidas, más de 23 personas heridas y 3 desaparecidas. La capital de Antioquia vivió una de las noches más intensas de esta temporada de lluvias. El río Medellín se desbordó causando varias emergencias en la avenida regional. Los servicios de emergencia atendieron más de 200 llamadas de ciudadanos durante las precipitaciones y hoy en el Meta fue declarada la alerta roja tras el desbordamiento del río Ariari, que dejó más de 300 personas afectadas. Para hablar de este tema nos acompaña el coronel Ricardo Coronado, jefe de Prevención y Acción Integral de la Defensa Civil, y Cristian Euskategui, director de la Maestría en Gestión del Riesgo de la Escuela de Ingenieros Militares. Gracias a los dos por acompañarnos. Coronel, ¿cuál es el panorama en el país por el invierno? ¿Cuántas emergencias han sido reportadas hasta el momento? Bueno, buenas noches, buenas tardes para ustedes y para todos los
la teleaudiencia de este canal. Básicamente a partir del mes de marzo, que inicia la temporada de lluvias, a eso de mitad del mes, hemos activado todas las organizaciones de defensa civil para atender los diferentes eventos que se vienen presentando en el país. Hasta el momento hemos atendido 318 eventos a nivel nacional, especialmente en los departamentos de Huila, Nariño, Valle y Antioquia, que son los que han generado una mayor cantidad de eventos relacionados con las lluvias, como lo son eventos de remoción en masa, inundaciones, crecientes súbitas, vendavales, avenidas torrenciales, entre otros. Sí, señor Uzcategui, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cuántas veces consultado por los medios de comunicación? ¿Por qué esta temporada de lluvias ha sido tan fuerte? ¿Tiene que ver en parte, me imagino yo, por el cambio climático? Bueno, con un cordial saludo allí a Fernando, también Daniela, al coronel Coronado y a toda la audiencia. Digamos que en general hemos tenido una primera temporada de lluvias que arranca bastante lluviosa. Desde final de febrero empezó a llover con cierta intensidad. Tuvimos un marzo pasado por agua, con excesos de precipitación en buena parte del territorio nacional, asociado, digamos, a dos situaciones. Una de ellas, digamos, el fenómeno de la Niña, que más allá de estar en su fase final, ha venido teniendo cierta incidencia en ese comportamiento excesivo de las precipitaciones. Adicionalmente, algunos sistemas meteorológicos en superficie y en altura que han dado que las lluvias sean, como ya lo señalo, significativas. Abril normalmente es un mes de lluvia, mayo también es de lluvia, es decir, que la tendencia por ahora es a que las precipitaciones continúen en buena parte del país. Y repito, hemos tenido allí la incidencia de ese fenómeno de la Niña, que también, como ya lo había señalado, viene decayendo y viene terminando ese fenómeno, pero nos ha impactado definitivamente. Coronel, Colombia es un país que tiene varias vías fluviales, varios ríos a lo largo y ancho. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo de desbordamiento? Bueno, básicamente las ubicadas cerca, especialmente de las zonas montañosas, en las cuales las escorrentías hacen que estos volúmenes de agua de los que nos hablaba Cristian, de estas lluvias, de un momento a otro aumenten estos caudales y puedan afectar las poblaciones. Hasta el momento, pues digamos que hemos tenido algunos eventos trascendentales a nivel nacional, como situaciones como la ocurrida en Daviva el pasado 21 de marzo, donde una creciente súbita afectó a la población, dañando más de 185 viviendas y dañando un colegio y varios comercios. La situación, por ejemplo, presentada en Cali el puente pasado, 21 y 22 de marzo, donde tuvimos también 450 personas afectadas. En general, digamos que todas las poblaciones y comunidades que se encuentren cerca de estos ríos, especialmente aquellos que vienen o bajan de la montaña, ¿cierto?, están muy expuestas y son las que deben estar más alerta de este tipo de situaciones. Igual hay que estar pendiente de los pronósticos que efectúa el IDEAN, de las alertas que genera la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y los consejos departamentales y municipales para prever estas situaciones y actuar con anticipación a la materialización de estos eventos. Mire, cada vez, coronel, que en Colombia hay esta temporada de lluvias, pues vemos que con frecuencia algunas regiones, algunos municipios, algunas veredas casi siempre son en muchas ocasiones las mismas, vuelve y se repiten las inundaciones, vuelven y se repiten los deslizamientos, etcétera. Yo no sé si esta propuesta que le hago sea demasiado exagerada, muy pretenciosa, pero no sé si se pueda pensar en que estas poblaciones que están tan aledañas a los ríos, se pueda pensar en trasladarlas a otros lados más seguros. Entiendo también que hay poblaciones, digamos, de invasión, etcétera, que esto hace más complicado, pero no sé si estas poblaciones que ya están asentadas en lugares de peligro se puedan trasladar hacia otros lugares más seguros. Sí, digamos que desde que se desarrollaron las primeras civilizaciones, todas las hicieron tomando como base el agua, ¿cierto?, en la cercanía del agua, y pues el porcentaje de municipios en Colombia cercano a estas corrientes hídricas o a sitios de riesgo es muy alto. Estamos hablando de más de 370 municipios, lo cual pensar en reubicarlos pues es una utopía, ¿no? Sin embargo, hay unas recurrencias que son evidentes y que podemos prever. Por ejemplo, miren ustedes, hace unos años tuvimos una tragedia en Salgar con el desbordamiento de la quebrada La Liboriana.
Este año, en el mes de marzo, tuvimos nuevamente una emergencia con la misma quebrada, además del río Barroso y otros, que generaron una avenida torrencial que afectó 38 familias. Entonces, miremos que en la historia reciente y un poco más lejana de cada uno de nuestros municipios, hay antecedentes que nos pueden marcar situaciones que pueden volver a presentarse. Insisto nuevamente en estar muy atento de los pronósticos, ¿cierto? Son claros los pronósticos que nos pueden dar con antelación algún panorama de cómo pueden presentarse las lluvias y generar algunas acciones iniciales por parte no solamente de las administraciones locales, sino también de las familias y de las comunidades orientadas a evitar que la materialización de esos eventos puedan dañarlos. Coronel, usted dice que es utópico pensar en reubicarlas, entonces, ¿cuál es la forma correcta de atender a estas familias? ¿Cómo se está trabajando con ellas pues, para poder ayudarles a recuperarse de esta situación? Sí, hay un término, un concepto que aplicamos no solamente para este tema de lluvia, sino también para otro tipo de riesgos de origen geológico y demás, y es la adaptación. Tenemos que adaptar nuestros sistemas de vivienda, tenemos que adaptar nuestra organización y desarrollo comunitario, tenemos que adaptar nuestros planes como unas herramientas para de manera prospectiva analizar lo que puede pasar en un futuro y basar el desarrollo en estos planes. Digamos que pensar en cambiar la ubicación de todo un municipio no resulta fácil, ¿cierto? Pero sí hay sitios en ese municipio, determinadas viviendas, determinados sectores, determinados barrios, en los cuales sí se podría hacer una labor de reubicación, en las cuales se pueden hacer obras de adaptación sobre la misma corriente del río, sobre la manera en que están ubicadas las viviendas, de manera que podamos minimizar esto. Entonces, digamos que la palabra clave es adaptación, adaptarnos a estas nuevas situaciones que se vienen presentando y que en un futuro cercano es probable puedan ser un poco más frecuentes y más intensas. Cristian, otra de las cosas, digamos, que podría ayudarnos muchísimo es que el sistema de alertas sea un poco confiable. Usted que trabajó en el IDEAM, entiendo que por estar en el trópico es muy difícil predecir el clima, casi que usted viaja a Estados Unidos y le están diciendo de esta cuadra a esta cuadra va a llover de tal hora a tal hora, pero eso entiendo que no es algo fácil para hacer en nuestro país. No sé si hace falta mayor tecnología, mayor desarrollo, o es que eso es lo que tenemos y con eso nos tenemos que conformar, porque digamos que sí es bastante importante tener claro el sistema de alertas y poder decir en qué parte va a llover copiosamente y poder tomar, digamos, determinaciones y prevenir antes de que eso ocurra. Correcto, la pregunta es muy buena, José Fernando, porque finalmente digamos que los sistemas de alerta temprana han venido evolucionando a nivel mundial, se han ido masificando, es una de las principales recomendaciones a nivel de Naciones Unidas y digamos que en términos de reducción. Digamos asimismo que en Colombia, como usted bien lo señala, estamos ubicados en la zona intertropical donde además de esa ubicación latitudinal alrededor del Ecuador, hay otros factores que inciden para que el pronóstico sea complejo, como la misma orografía, ese sistema cordillerano que da lugar a que tengamos unas condiciones locales que son cambiantes y que los modelos de pronóstico en muchas ocasiones no logran visualizarse, no logran proyectarse de una forma, digamos, a lo que puede llegar a tener uno mayor certidumbre, ¿cierto? Pero digamos adicionalmente que el IDEAM y en general los servicios meteorológicos nacionales emiten unos pronósticos y para el caso de Colombia, la institución que tiene esa función y ese rol está encargada también de fijar una cierto meteorológico. Entonces, yo digo que esas alertas que se señalan son de carácter nacional y son en realidad una señal de lo que podría ocurrir. En los territorios debe aterrizarse esa información y debe detallarse en una interacción constante con IDEAM. Cuando se vea una alerta que más allá de su nivel, que sea amarilla, naranja o roja, si tenemos precipitaciones abundantes en un momento dado y una condición antecedente de lluvias significativas, debemos interactuar con IDEAM
con el servicio de pronósticos y alertas que opera 24 horas los 365 días del año para poder determinar si en la zona en la que yo tomo decisiones como territorio debo activar todos mis planes de contingencia frente a un posible evento. Y lógicamente en los territorios se conocen esas zonas de amenaza, se conocen inclusive dónde están esas mayores vulnerabilidades y a partir de ello se determina el riesgo en cada uno de esos puntos. Y lógicamente también esos planes de contingencia están preestablecidos y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo hace una circular a nivel nacional y emite una información a municipios, todos los departamentos, a partir de ese plan nacional de contingencia frente a la temporada de lluvia que, insisto, debe aterrizarse a los territorios. Coronel, es muy importante en esta situación tener en cuenta también pues, a las personas que son las víctimas de estos desastres naturales. ¿Cuál sería su recomendación para esas familias que quizás nos ven en este momento y que de pronto viven en este tipo de zonas? ¿Cómo evitar? Sí, de pronto ampliarte un poco. Sí, no solamente las personas finalmente son afectadas, además de la infraestructura, bienes, propiedades, el medio ambiente, digamos, todos sufren un impacto por esto. ¿Qué podríamos recomendar? Primero, mantenerse informado de las alertas que se generen o sean anunciadas para poder tener una respuesta oportuna. Evitar arrojar residuos a las calles, residuos sólidos especialmente, que al ser arrastrados por esas aguas lluvias generan taponamientos en las alcantarillas y pueden generar problemas graves para las comunidades. Evitar ocupar zonas o construir en zonas de riesgo. Estamos hablando de zonas donde tengamos antecedentes de eventos de remoción en masa o inundaciones. Hacer un adecuado manejo de las aguas lluvias tanto a nivel familia como a nivel comunitario. Hacer un reporte inmediato de cualquier situación de emergencia o anómala relacionada con estos eventos de lluvias a las autoridades en cada municipio. Verificar en cada vivienda los sistemas de evacuación de aguas, por ejemplo, los ductos o los canales, digamos, que estén limpios y despejados de forma que si vienen volúmenes de lluvia no se taponen y puedan evacuar efectivamente el agua sin afectar su vivienda. Protegerse en caso de las tormentas eléctricas que son frecuentes en algunos eventos de lluvias para evitar ser afectados por estos rayos. Y si van a viajar, por ejemplo, por carretera, tener cuidado y ser precavidos. Las carreteras se ponen lluviosas, hay que ser muy cuidadoso con esto. Bien, pues a los dos muchísimas gracias. Coronel Ricardo Coronado, jefe de Prevención y Acción Integral de la Defensa Civil, y Cristian Euskategui, director de la Maestría en Gestión del Riesgo de la Escuela de Ingenieros Militares. A los dos, mil gracias. José Fernando, ahora nos vamos con un momento para la memoria. Hoy se cumplen 78 años del lanzamiento de El Principito, el libro escrito por Antoine de Saint-Exupéry y que es uno de los más vendidos de todos los tiempos, con 140 millones de copias en todo el mundo. Tiene más de 250 traducciones en idiomas y dialectos y en el año 2015 se lanzó una película animada inspirada en la historia. Actualmente existen más de 200 portadas diferentes del libro y un dato curioso que les dejo es que el autor nunca vio el libro publicado en Francia, pues falleció un par de años antes de su publicación. Lo siento. Tantas noticias de qué hablar y en este momento nos conectamos a esta hora con Mateo Helves porque en segundos comienza la emisión central en RTVC Noticias. Mateo, ¿qué nos puedes adelantar? Hola José y Daniela, ya estamos listos para esta emisión central. Bueno, les puedo comentar que estaremos hablando del Charco Nariño, donde se registra un desplazamiento de personas a causa de las disidencias de las FARC. Vamos a tener, por supuesto, información en directo de este tema y también vamos a estar tratando estas nuevas medidas que están empezando a darse y que están restringiendo la movilidad por este nuevo pico de la pandemia que estamos atravesando. Y en nuestro informe especial para esta noche vamos a estar hablando de la calidad de la educación justamente en tiempos de pandemia. Así que los esperamos a todos ustedes. Claro que sí, pues ya vamos con ustedes hasta aquí de qué se habla a las 7 y los dejamos con las noticias. Chao, feliz noche.